Voy a grabar. A no ser que tengan duda en una ecuación homogénea que puedes resolver. ¿No? Profe, tengo una duda también al respecto de otra cosa, que es Ya. como una, si se tuviera así como una ecuación de forma de tipo, así como Bernoulli, pero se ¿Ya? tuviera x multiplicado por y', así hay que arreglar la ecuación, claro, para que quede de forma más como De- Bernoulli, claro, por un p de x, un y eso igual al f de x por y al cuadrado, ¿cierto? sí. Ya. Si me dan así como, o sea, esto no es esto al cuadrado, perdón. Sí. Si me dan, si me dijeran así como un conjunto, una solución, que sea así, no tiene solución este ejercicio, por decir algo, Eso ya que sería, aquí, en vez de F es I, ¿cierto? claro, claro, Sí. perdón. En ese caso no hay solución, ¿Por qué no hay solución? Ah, sí, porque porque, aquí el ¿mm? X hay que dividirlo, ¿cierto? Sí, pues, y como el x tomaría cero, quedaría de una forma indeterminada, ¿cierto? O sea, no es que no tenga solución, solo que la forma que tú conoces al realizarlo no se puede hacer. Ya, Entonces lo que hay que hacer es, en vez de dividir por X, hay que reemplazar el cero aquí y ver qué pasa. Este va a ser un medio, ya, claro. Entonces medio, habría que reemplazar por la x y ver claro, qué y ver pasa, si cómo se, se claro, comporta. eso. Ya, Pero no se puede hacer con como el ejercicio que conocemos cuando está bien definida. ok. ¿Mm? Ya, con eso yo estoy listo. Gracias, profe. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda de algún ejercicio? Consulta. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Pero una duda como de concepto un poco, que a veces veíamos algunas ecuaciones que no son homogéneas, o sea que no son homogéneas, pero al mismo tiempo no se resuelven de la manera no homogénea. ¿Eso está bien? ¿O cuando no es homogénea sí se resuelve de la manera no homogénea? Mm. A ver, de nuevo. No es homogénea, ¿cierto? Pero es que vimos algunos ejercicios en la ayudantía, por ejemplo, que nos decían que no eran homogéneas porque no cumplía el f de t de x, t de y. Ya. Pero al mismo tiempo no se resolvían como una ecuación homogénea, por ejemplo, con la fórmula. No se podían resolver con la fórmula. No, hay que hacer otra sustitución entonces, ¿o Ya, no? pero entonces si no es homogénea, no necesariamente se tiene que resolver con la fórmula. Esa es mi pregunta. Claro, no necesariamente. Si no es homogénea, se debe usar otro método. Ok, Sí, gracias. ya. Carolina pregunta cuántas preguntas son en el control. Bueno, ahí lo va a decidir, bueno, la coordinación en el momento, no lo puedo decir ahora, pero supuestamente está el tiempo estimado que dure más o menos 2 horas de realización o 1 hora y media. La idea es que se pueda realizar el control en 1 hora y media, ¿cierto? Y que lo puedan mandar y puedan analizar, ver las consultas y todo, y alcance las 3 horas con tranquilidad. Así que no pueden ser 1000 preguntas, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, que no van a poder resolverlas todas en el tiempo indicado. Ya hay una cantidad de preguntas necesarias y suficientes para que la puedan desarrollar sin problemas en el tiempo que se les da. ¿Hay alguna otra duda? De nada, Carolina.
No estoy viendo el chat, así que si alguien está escribiendo, me avisa que estoy buscando para hacer la clase ahora. ¿Tiene alguna otra duda o empezamos nomás con la clase? ¿No hay dudas? Bueno, vamos a empezar con la clase entonces. Vamos a ver aplicaciones hoy día, el comienzo de aplicaciones. Entonces, aplicaciones de primer orden. Bueno, en realidad, fíjense que aunque las ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿cierto? Que son nuestras famosas y' igual a f de x, y, esa es la forma más general de una ecuación de primer orden. No hay mucha información en el sentido de que tengo una función, ¿cierto? Que va a depender de la posición y de la variación de la posición, que es el i. Y el i' es la variación o la velocidad, ¿cierto? Que se está produciendo con respecto a una cierta posición de una molécula, por ejemplo. Entonces, pero no se habla de aceleración, no se habla de otro estímulo, ¿cierto? Entonces, como es bastante básica, ¿cierto? Una ecuación de primer orden. Pero así y todo, estas ecuaciones de primer orden hay varias aplicaciones, ya pensándolo siempre en un contexto bien genérico, o sea, bien con pocos detalles, ¿ya? Entonces, la dificultad que va a tener estos ejercicios de aquí en adelante va a ser entender qué se está preguntando. O sea, cómo podemos modelar el comportamiento que nos están consultando para poder resolver y dar una respuesta usando ecuaciones diferenciales. ¿Cuál va a ser la resolución de estos modelos? Bueno, en particular van a ser, como estos modelos son bastante particulares, en realidad las ecuaciones que van a tener que resolver van a ser ecuaciones que ustedes ya conocen, es decir, ecuaciones de variables separables, ecuaciones lineales, ¿cierto? O las homogéneas, la reducción de orden, una de Bernoulli o una de Riccati. O sea, esas tendrían que determinar y analizar, tomar el problema, ¿cierto? Reducirlo y ahí después resolver lo que ya se tiene. Dos modelos en dinámica de poblaciones van a ser los siguientes. Perdón. Allá. Entonces, vamos a considerar modelos de población, ¿cierto? Esa es una aplicación. Y podemos considerar de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a cambiar un poco la notación. En vez de x, que es la posición, uno piensa x como la posición del objeto. Ahora lo vamos a pensar que es con respecto al tiempo. Entonces lo vamos a cambiar, nuestra variable independiente va a ser t. Y entonces vamos a pensar como es tiempo, vamos a representar el tiempo en valores positivos. Entonces va a ser 0 o va a ser mayor o igual que 0. Y entonces el t igual a, perdón, ahí no va el paréntesis. Yo creo que no va paréntesis. Ahí sí, ahí va el paréntesis. Entonces, t igual 0 va a representar el inicio. Ahí está, fuera. Entonces, I de t va a representar la densidad de una población dada en un instante de tiempo t. Y va a ser natural pensar entonces que esa densidad de población tiene que ser positiva. Y vamos a considerar también K, una tasa de natalidad de la población a estudiar. Vamos a asumir que K es positivo y va a ser fijo, ¿ya? Y que mientras más grande el valor numérico de K, la población se va a reproducir más rápido.
Es decir, la tasa de natalidad depende de la naturaleza de los individuos a considerar y va a variar obviamente de especie en especie. Entonces ya tenemos nuestros ingredientes. Vamos a tener el T, que va a ser el tiempo, el I, que va a depender del tiempo, que es la densidad de la población. Y bueno, la densidad de la población se va a estimar, ¿cierto?, considerando una tasa de natalidad. Entonces el modelo básico para un crecimiento de población va a estar dado de esa forma. Como les dije, tengo el T aquí, ¿cierto? El T, que va a ser el tiempo. Tengo el I, que es la densidad de población, y mi constante K, que va a ser la tasa de variación con respecto al tiempo. Y obviamente uno puede considerar entonces un problema, una aplicación siempre va a considerar un problema de valor inicial, ¿ya? Porque como estamos considerando T positivo, entonces uno puede determinar un tiempo inicial. Y eso entonces vamos a considerar como una condición inicial para nuestro problema de valor inicial. Entonces, si tenemos un problema de valor inicial, vamos a considerar entonces, vamos a esperar una única solución, ¿cierto?, de la ecuación diferencial que vamos a estudiar. Entonces, esta EDO, ¿qué nos va a decir? Que la tasa de crecimiento de la población en estudio, es decir, nuestro I sub 0, va a crecer proporcional a la cantidad de la población presente en el ambiente con una constante proporcionalidad K. Eso está diciendo esta ecuación diferencial si no la queremos traducir en nuestro modelo de crecimiento de población. Obviamente si es un crecimiento, entonces el K va a ser un valor positivo. Bueno, el caso extremo es cuando K es igual a 0. Entonces, como K es la tasa de natalidad, se puede entender entonces que dicha población no se va a reproducir. Y por lo tanto la población será la misma siempre. Es decir, matemáticamente quiere decir de que si el K es igual a 0, ¿cierto? Teníamos que I' es igual a K por I. Y si el K es igual a 0, tengo esta ecuación diferencial I' de T es igual a 0. Y si resolvemos esto, me queda que I de T es igual a C. Así que la densidad de población siempre va a ser constante sin importar el tiempo. Que es exactamente lo que dice en palabras. La población siempre será la misma. Pero ahora imponiendo una condición inicial, I de T igual a I sub 0, para todos los valores T mayor que 0, yo puedo determinar cuánto vale esa constante. Claro, porque si yo tengo que I de T es igual a C, ¿cierto? Por un lado, y la condición inicial que vale, ¿cuál es la condición inicial? Estaba acá. I de 0 es igual a, ¿dónde está? No. I de 0 igual a I sub 0, ¿cierto? Entonces, considerando la condición inicial, voy a decir que I sub 0 es igual a I de 0, pero eso es igual a C, ¿cierto? Entonces, digo que C es igual a I sub 0. Entonces, ahí me queda que si C es igual a I sub 0, entonces mi solución va a estar dada de esa forma. Es decir, la población siempre va a ser la misma desde el inicio. Eso es lo que estoy queriendo decir. Y entonces, vamos a descartar este caso, ese caso básico, y vamos a pensar siempre que K es positivo. Vamos a notar también de que si I de T es igual a 0, va a ser un estado estacionario para la ecuación diferencial, y entonces vamos a considerar la condición inicial que I sub 0 es igual a 0. Por lo tanto, el teorema de existencia de unicidad, ¿cierto? Global, la única solución del problema de valor inicial será la solución idénticamente nula. Así que I de T es igual a 0, va a ser la única solución de este problema.
Y obviamente dice que se va a ajustar a este modelo porque si inicialmente no hay nadie, ¿cierto? No hay individuos para la reproducción y entonces se va a permanecer eternamente de tal forma. Así que no hay nadie que vaya a crecer más en la población si en un inicio no hay nadie, ¿cierto? Entonces ya descartamos los casos triviales y entonces podemos resolver la ecuación usando el problema de separación de variables, ¿cierto? ¿Por qué? A ver. Ya, claro, ¿por qué? Porque si yo tengo y' es igual a KI, ¿cierto? Esto es lo mismo que DI partido por I es igual a K por DX. Entonces esto es el logaritmo natural de I es igual a K por X más C. Y entonces I es igual a la exponencial de KX más C, que entonces esto es igual a C por la exponencial de KX. Esa es la solución siempre de esta ecuación diferencial. Aquí está. Y entonces aplicando la condición inicial, acuérdense que I de 0 es igual a I sub 0. Entonces, I de 0 va a ser igual a C por exponencial de K por 0. Es decir, esto es igual a C. Entonces, voy a tener que C vale I sub 0, así que lo reemplazo en C, ¿cierto? Y entonces la solución particular del problema es esta. Entonces esta expresión va a representar la tan famosa frase de crecimiento exponencial en una población. ¿Ya? Esta es la solución del problema de crecimiento de población. Y como tiene una solución exponencial, se llama de que la función tiene un crecimiento exponencial. Bueno, un análisis que va a ser recurrente en estos modelos es donde la variable independiente va a representar el tiempo, es decir, el comportamiento a lo largo del plazo. Lo que matemáticamente lo que se está diciendo es que hay que analizar y estudiar el comportamiento asintótico de la solución. Es decir, hacer tender, ¿cierto?, a la solución cuando t tiende a infinito. Fíjense que esta solución, si el k es positivo, este crecimiento, mi solución, va hacia dónde? Este es positivo, mi solución va a infinito. Entonces, por eso el crecimiento es exponencial, porque va a crecer sin ningún reparo, ¿cierto? Va a crecer infinitamente. Entonces hay que ver cuándo el K puede ser de que esto no aumente tan significativamente, por ejemplo. Ese va a ser el análisis que uno puede analizar. Ese es el análisis que se realiza en estos problemas. O sea, el ejercicio en sí, en resolver la ecuación, no es difícil, sino es entender y explicar qué significa la solución. A eso se va a ir direccionado. En este caso, claro que la población crece no acotada a largo plazo. Claro, vimos que tiende a infinito. Veamos una propagación súper de moda, que va a ser, por ejemplo, la del COVID. Fíjense que este es un problema o un ejemplo, ¿cierto? Bastante básico, bastante inicial con respecto al coronavirus, ¿cierto? Para poder escribirlo y representarlo en un modelo de una ecuación de primer orden. Entonces, vamos a pensar, es razonable suponer que la tasa o razón con que se va a propagar el coronavirus, ¿cierto? O el COVID-19, no solo es proporcional a la cantidad de personas,
sino que también que la han contraído en el momento de tiempo T, sino también a la cantidad de sujetos que no han sido expuestos todavía al contagio. Es decir, vamos a pensar, y eso ya, bueno, ya se sabe aún más, ¿cierto?, de que la tasa de propagación o de crecimiento de la población infectada de coronavirus, ¿cierto?, va a estar asociada con respecto a las personas infectadas y a los sujetos que van a ser expuestos al contagio. Eso es cuando uno habla de, cuando hablan de, ¿cómo se llama?, de trazabilidad, ¿cierto?, y saber cuántas personas tuvo contacto estrecho para saber cuántas se van a contagiar, por ejemplo. Entonces, vamos a reducir un poco, ¿cierto?, el caso. Y vamos a suponer, por ejemplo, bueno, el crecimiento de población, en mi ecuación diferencial va a estar relacionada así, donde obviamente X es la cantidad de personas, ¿cierto?, infectadas. Entonces yo quiero saber la variación de la cantidad de personas infectadas de coronavirus. Y eso va a ser equivalente a encontrar una tasa, ¿cierto?, de crecimiento, pero debo multiplicar la persona infectada con la cantidad de personas que van a estar expuestos a ser contagiados. Entonces mi ecuación diferencial va a estar dada así. Fíjense que ahora ya no es tan simple como las que teníamos hasta ahora, ¿cierto? Porque esta no es una ecuación lineal, tengo una multiplicación ahí de los x e y. Entonces voy a colocar una condición adicional, ¿cierto?, para poder resolver con los métodos que tenemos hasta ahora. Bueno, como les decía, entonces acá es la constante de proporcionalidad. Y entonces vamos a considerar en este caso. Vamos a considerar un caso de una ciudad con una cierta población constante de n personas. O sea, está en cuarentena, nadie sale y nadie entra. Y vamos a suponer que eso se cumple, ¿ya? Nadie entra y nadie sale. Pero en algún momento aceptan a un turista de Italia, como en un comienzo, ¿cierto?, infectado de coronavirus. En este caso ya puede ser de cualquier lado. Entonces va a llegar una persona infectada. Luego X e Y se van a relacionar de la siguiente forma. Es decir, la suma de las personas infectadas con las personas que se pueden infectar va a ser exactamente igual a la cantidad de personas más el turista. ¿Cierto? Así, como les digo, a grandes rasgos, a restringir lo menos posible, ¿cierto?, para poder encontrar mi ecuación de primer orden. Si le empezamos a poner más restricciones o más variables a considerar, nuestro modelo se va a complejizar y obviamente no vamos a poder resolverlo por lo que tenemos o sabemos hasta el momento de ecuación diferencial. Pero si lo consideramos de esta forma, ¿cierto?, tengo la cantidad de contagiados, la cantidad de que se puedan contagiar, entonces va a ser el total de personas más el turista que ya está infectado. Entonces, usando esta información, uno puede reemplazarlo en el modelo. Claro, podemos despejar el valor de y aquí y me va a quedar n más 1 menos x. Y entonces lo puedo reemplazar acá y ahora sí tengo una ecuación diferencial. Tengo una ecuación diferencial, ¿cierto?, de x y de t, y acá también tengo variables solamente en x. Y obviamente la condición inicial es que en el tiempo cero, o sea, cuando supimos que alguien llegó infectado, la cantidad de infectados va a ser 1. Así que x de 0 es 1. Y ahora el problema es resolver esta ecuación diferencial. ¿A alguien se le ocurre poder resolver esta ecuación diferencial? ¿Cómo se podría resolver? ¿De qué tipo es? Estoy haciendo muchas preguntas. En primer lugar, ¿es una ecuación diferencial conocida por nosotros?
¿Es Riccati, profe? Sí, puede ser Riccati, claro. Claro, porque esto puede ser, fíjense que es KNX más KX menos KX cuadrado. Y acuérdense que nuestro X en este caso son las Y que teníamos antes, porque nuestra variable independiente es T ahora. Entonces, esto podemos escribirlo como dx a dt menos kx por, vamos a dejarlo así nomás, vamos a factorizar por x es igual a menos kx cuadrado. Claro, entonces aquí tengo el x cuadrado. Y entonces sería resolver eso. ¿Pueden resolver eso? Se las dejo de ejercicio ahí un ratito. Voy y vuelvo y ahí me dicen cuánto les sale, ¿ya? Ya. ¿Alguien hizo el ejercicio? Profe, me equivoqué, no era Riccati, es Bernoulli porque le falta el que no depende de, o sea, que no tiene la variable X. Ya, sí, exacto.
Sí, yo también estaba en la duda cuando me dijo. Bueno, pero hay que dividir por 2, ¿cierto? Por x cuadrado, por x elevado a... que multiplicar por x elevado a menos 2, ¿cierto? Todo y empezar. ¿Lo hizo? O sea, lo que yo digo que hay que hacer dx a dt menos k n más 1 es igual a menos kx cuadrado. Entonces debo multiplicar por x elevado a menos 2. Entonces me queda x elevado a menos 2 por dx a dt menos k por x elevado a menos 1. Bueno, me voy a poner así mejor. K por n más 1, pero esos son constantes, por x elevado a menos 1 igual a menos k. Y entonces hacemos el cambio de variable z igual a 1 partido en x. 1 partido en x, exacto. O x elevado a menos 1, ¿no? Para menos 1, lo tengo escrito así, pero es lo mismo, ¿cierto? Y entonces el de z a dt va a ser igual a menos 1 elevado a x elevado a menos 2 por dx a dt. Entonces, reemplazándolo en la ecuación, me va a quedar, este me queda más, este me queda menos. Menos dz dt menos k n más 1 por z es igual a menos k. ¿Cierto? ¿Y esto cómo se resuelve? Hay que multiplicarlo por el menos 1 para dejar formalizado todo para una ecuación lineal. Ah, verdad, todo está negativo, así que claro, me queda dz dt más k por n más 1 por z es igual a k. Entonces una ecuación lineal y entonces debemos encontrar el factor integrante h de t es igual al exponencial de t de z. De t. Exponencial de la integral de kn más 1. ¿Cierto? De x. Esto es exponencial de kn más 1 por x. Entonces ¿No es multiplico. por T, profe? Sí. Mm. Sí, gracias. Estuve pensando todo el rato para no equivocarme en la variable y al final me equivoco. Ya, bueno. Entonces me queda por t ahí. Entonces multiplico toda la ecuación por t. Entonces va a ser, no, por t no, por exponencial de kn más 1 por t. Y entonces esto va a ser exponencial de k por n más 1 t por dz de t más k por n más 1 por exponencial de k n más 1 t por z es igual a exponencial k por exponencial de k n más 1 t. Muy bien, y entonces todo esto lo resolvimos para encontrar que exponencial de k n más 1 t por z derivado es igual a esto. ¿Cierto? Sí, claro. Y entonces, exponencial de k n más 1 de z es igual
a esto integrado. Y la integral de esto es k por la exponencial de k n más 1 t partido por k n más 1 más c. Entonces, si ahora despejo el z, esto se me va con s, me queda, se me van los k, ¿cierto? Y entonces me queda 1 partido por n más 1 más c por la exponencial de menos k por n más 1 t. Pero z era 1 partido por x. Entonces, esto va a ser igual a 1 más c por n más 1 por la exponencial de menos k n más 1 partido por n más 1. Y entonces x de t es igual a n más 1, todo eso por 1 más c por n más 1 por exponencial de menos k n más 1. Esa es mi solución. Pero tenemos una condición inicial, ¿cierto? La condición inicial dice que 1 es igual a x sub 0. Y entonces esto es n más 1 partido por 1 más c por n más 1 con exponencial de 0. Entonces esto es igual a n más 1 partido por 1 más c por n más 1. Entonces esto es 1 más c por n más 1 igual a n más 1. Hacer lo que está en el numerador, en el denominador, hacia el otro lado, ¿cierto? Y me queda que el 1 se me va. Y entonces me queda que c es igual a n partido por n más 1. Entonces, mi solución, al final de todo, me queda n más 1 partido por 1 más n exponencial de menos k n más 1 partido por t. ¿Siento? Porque tengo esto, estoy multiplicando por c por n más 1, se simplifica y me queda n. Y entonces este es el crecimiento de la enfermedad, ¿cierto? En una cierta población con n habitantes. Esa es la solución. Esa es la forma de infectar. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto da? ¿Cierto? Bueno, eso va a depender, ¿cierto? Exactamente n fijo. Y entonces, bueno, el k también es fijo, pero el k es el valor que vamos a determinar. Por ejemplo, ¿qué pasa si el... ¿Qué pasa si el t tiende a infinito? ¿A dónde va ese x? ¿Qué dice? Entonces, esa es la solución. Eso quería ver. ¿Qué cosa era x? X es la cantidad de personas infectadas, ¿cierto? X es la cantidad de personas infectadas. ¿Qué pasa si t tiende a infinito, por ejemplo? Ahí va a depender cuánto vale k, ¿cierto? Si es positivo o si es negativo. ¿Y cuál es el valor que puede aumentar o disminuir el crecimiento de la infección? Porque este comportamiento es una función logística, entonces va a tener un tope y después va a disminuir.
Entonces, fíjense, si el t tiende a infinito y el k es un valor positivo, eso va a tender a 0, ¿cierto? Y entonces me va a quedar que la cantidad de infectados es 1. Pero al tiempo, sí, muy, muy al tiempo. Pero en algún momento esta función logística, así se llama, tiene un tope y después se reduce. Así es más o menos el gráfico de esa función. Y sería bueno es cuando llega el tope. Entonces ese análisis del estudio de la solución es lo que uno analiza en estos ejercicios de aplicación. Porque fíjense que resolvimos fácilmente, creo yo, si todos me siguieron, ¿cierto? Una ecuación de Bernoulli sin problema. Como lo hicimos, tomamos nuestra ecuación diferencial, ¿cierto? Y empezamos como se hace una Bernoulli. Ponemos aquí elevado a menos 2, multiplicamos por todo, ¿cierto? Hacemos el cambio variable y se va a reducir a una ecuación lineal. ¿Dónde está la ecuación lineal? Acá. Esta es la ecuación lineal, ¿cierto? Y entonces esta ecuación lineal, ¿cómo se resuelve? Usando factor integrante y así encuentro la solución, que en este caso sería esa, volviendo a la variable original. Después considero la condición inicial, ¿cierto? Y determino mi solución. Un problema de aplicación, no ese es el resultado que se quiere llegar. O sea, se quiere saber la solución de la ecuación diferencial, pero también uno va a empezar a analizar qué significa, ya que el t es el tiempo. ¿Qué significa si t tiende a infinito? ¿Cuándo encuentra el valor máximo esta población? Encontrar el valor máximo. Esa función. Entonces ahí uno puede empezar a estudiar y analizar condiciones. Por ejemplo, si t vale 10, ¿cuánto vale x de t? No sé, ahí uno le puede empezar a dar valores y condiciones y consultar, ¿cierto? Para analizar la solución. Así que, bueno, eso. Sí, como les digo, entonces, resumir las aplicaciones, que en realidad es lo más importante del curso, es ver dónde se puede ocupar todos los métodos que se están estudiando hasta el momento. En este caso tenemos todas las ecuaciones de primer orden de ciertos tipos, ¿cierto? Y me damos cuenta que podemos hacer varios tipos de aplicaciones que en este momento vimos el crecimiento de población. ¿Ya? Ya, entonces, bueno, la dejamos hasta aquí. Que estén bien. Chao. Ahora Muchas fue gracias, profesora. No, profe. Muchas gracias, cuídense. Chao.